Estos son los Círculos Laicos en Marcha, un espacio de formación, reflexión y compartir. Bienvenidos. Entonces, vamos a empezar con esta pequeña tertulia con respecto a San José. Y el día de hoy vamos a profundizar un poquito más en la carta del Santo Padre, Patris Cordis, para poder entender un poco más cómo fue la misión de San José y sobre todo cómo es que él fue un padre en la obediencia. Cómo San José pudo enseñarle a Jesús a ser obediente, siendo él obediente. Pero para empezar a entender cómo San José fue padre en la obediencia, tenemos que entrar un poco en el contexto del significado de la palabra en sí misma. Pero antes de entrar en el contexto, vamos a ver qué es lo que dicen los santos con respecto a la obediencia. El motivo del por qué hacer esto es por una frase que leí en un libro del intelecto de Santo Tomás, y se afirma lo siguiente: como a su principio ciertamente, porque la mente humana no puede discurrir desde una cosa a otra si su discurso no empieza de una simple captación de la verdad. Es decir, que para poder empezar a entender algo, tenemos que captar lo mínimo o la esencia mínima para estar seguros de lo que estamos entendiendo. Por ende, primero, ¿qué es lo que dicen los santos con respecto a la obediencia? He recogido a 4 citas de 4 santos diferentes que hablan de la obediencia. He intentado coger adalides de la milicia, pero bueno, San Francisco Javier no tiene muchas frases, pero bueno, santos como Santa Teresita y Santa Teresa sí los tienen, entonces me basé en ellas dos, y luego agregué a San Ignacio Loyola y a San Francisco de Sales, que tenían bonitas frases con respecto a la obediencia. La primera frase que encontré de Santa Teresita del Niño Jesús es la siguiente: cuando el alma deja de mirar la brújula infalible de la obediencia, entonces inmediatamente el alma se extravía por caminos áridos, en los que pronto llega a faltarle el agua de la gracia. Ella siempre era de las que decía que lo más importante es obedecer y hacerse pequeños. No hacerse grandes ni creerse más que los demás, sino que al contrario, escuchar y estar siempre pendiente de lo que los demás piden de nosotros. La segunda santa, que es Santa Teresa de Jesús, dice lo siguiente: tiene más valor el levantar del suelo una paja por obediencia que el martirio sufrido por propia voluntad. Lo que Santa Teresa de Jesús aquí reafirma y engrandece es lo mismo que vivió durante muchos años. Pues para los que han leído sus Biblias, su biografía, saben muy bien que cuando era muy pequeñita, ella se escapó con su hermano diciendo que iba a ir a ser mártir. Ella veía el martirio como lo mayor del mundo, porque estaría con Dios de manera inmediata e indudable. Sin embargo, cuando fue creciendo, se dio cuenta que a Dios no le agradan necesariamente las cosas grandes. Sí le agradan, pero no le agradan tanto como en lo pequeño hacer cosas grandes. Es decir, que ella lo compara con levantar una pajita del suelo, levantar una cosita muy insignificante del suelo, ¿no? Que es mucho más agradable a Dios hacer algo muy pequeño con mucho amor que hacer algo muy grande solamente por propia voluntad, por vanidad, por querer llegar a ser lo máximo. San Francisco de Sales nos dice que la perfecta obediencia no consiste en obedecer por amor, sino en obedecer con amor. Es justamente lo que les decía hace un momento con el ejemplo de Santa Teresa de Jesús. No se trata de obedecer solamente porque amamos a alguien, sino al contrario, obedecer amando a ese alguien, ¿no? Es el amor llevado a su expresión máxima. Incluso cuando no queremos obedecer, a obedecer, pero no porque amamos, sino al contrario, con el amor que le tenemos a la persona o con el amor de Dios, para poder obedecer
plena perfección. Y por último, tenemos la frase de San Ignacio, ¿no? Que es, es un fundamento para muchos jesuitas para poder tener la obediencia ciega, ¿no? Que es, debemos siempre tener para en todo acertar que lo blanco que yo veo, creer es negro si la iglesia jerárquica así lo determina. Es decir, que no basarnos en lo que nosotros creemos, sino al contrario, basarnos en lo que nos dicen, sobre todo en este caso la iglesia, sin importar que lo que yo crea sea contrario. Es decir, alinear mis pensamientos con lo que la iglesia determina y no con lo que mi razón dicta, ¿no? Esto de aquí ya es una obediencia en el intelecto que es muy útil para no desviarnos del camino que Jesús quiere para nosotros. Pero en sí mismo, ¿qué es la obediencia? ¿De dónde viene esta palabra y por qué la utilizamos de esta forma? La obediencia en un principio en la Biblia se escucha de una forma diferente. Y antes de entrar a la definición, quiero compartirles una frase del padre Tomás Morales que habla también sobre la obediencia del bautizado. No, la obediencia amorosa une a cualquier bautizado con Dios en infinita y suprema libertad. Esto quiere decir que la obediencia, cuando se lleva con amor, hace de que nosotros como bautizados seamos total y plenamente libres. No, es por lo tanto el precio con el que se compra la verdadera libertad, que le hace feliz y lo comunica y la comunica a los demás. O sea, la libertad se comunica a los demás y la felicidad al mismo tiempo también. La paz interior, cuando consulta y acepta con sencillez lo que se indica, es la recompensa de esta obediencia que sabe con certeza descubrir la voluntad de Dios en lo que se manda, ¿no? Es decir, que cuando aceptamos la obediencia con el corazón sencillo y abierto a recibir órdenes y a recibir mandatos, estamos aceptando la voluntad de Dios en esa persona que nos manda, ¿no? Y nos hace plenos y nos ayuda a descubrir lo que Dios en realidad quiere de nosotros. Como les decía, la palabra o el origen etimológico de la palabra obediencia tiene básicamente tres orígenes un poquito diferentes, pero que dan a connotar lo mismo. Yo me he basado básicamente en tres bases de los tres, pues de los tres tipos de lenguaje que tenemos al momento de traducir la Biblia, o bueno, al momento de leer la Biblia en el lenguaje pues, evangelizado con la iglesia, ¿no? El primero es en el griego. En el griego hay dos palabras que se acercan mucho a la obediencia, pues la obediencia como tal no aparece en griego, ¿no? La primera es hipakoe, que es básicamente dos raíces unidas en una sola palabra. La primera es akuo, que significa escuchar la voz del otro, y la segunda es hipo, que significa poniéndose debajo. Es decir, que al escuchar la voz del otro, uno se pone debajo y se dispone a actuar o a hacer lo que la otra persona ha pedido, ¿no? Y la otra es piasao, no, perdón, peisao, que significa dejarse persuadir, o sea, dejarse llevar, dejarse influir por una persona que quiere darnos algún mandato. En hebreo, la palabra que se utiliza para la obediencia es shima, que significa escuchar y actuar, ¿no? Y en latín, que es básicamente de donde he intentado entender las citas bíblicas, de la Vulgata Latina, de la Biblia, se coloca la obediencia, que es la palabra más tal vez cercana en el español, que es obediere, ¿no? Que significa básicamente bueno, se divide en dos raíces, que la primera es ob y la segunda es audiere. Audiere es escuchar y ob es en la dirección, de acuerdo a o por el motivo de. Esto de aquí nos da a entender de que la obediencia es siempre estar en la dirección o estar de acuerdo con o por el motivo que alguien nos ha dicho algo, hacemos algo. O sea, escuchamos y luego actuamos. Y por último, en español, que es básicamente subyugarse a alguien, es cumplir la voluntad de quien manda. Cuando alguien te pide que obedezcas, está pidiéndote que cumpla su voluntad, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que obedecer, que proviene del latín ob audiere, ¿no? En la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma.
Aquí hacen referencia a que Dios es la verdad total y plena de las cosas que vemos y sentimos, ¿no? Y por eso la iglesia, como su representante, nos garantiza que lo que ellos dicen es cierto, ¿no? Y que en la fe la obediencia es someterse libremente, no de manera esclavizante, sino poniendo nuestra libertad a la disposición de la iglesia para poder seguir la verdad de esto. Desde esta obediencia, nos dice el catecismo, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. O sea, nos ponen de ejemplo a la Virgen María como la realización más perfecta de la obediencia, ¿no? Y la obediencia no en el sentido de hacer lo que alguien más nos dice, sino en el sentido de siempre estar a la escucha de lo que Dios nos pide y actuar y hacer lo que Él nos pide, ¿no? La obediencia entendida en la Biblia va más allá de simplemente cumplir la voluntad de quien manda. La obediencia en la Biblia es más un escuchar, interiorizar lo que nos piden, así no querramos hacerlo, y luego disponer nuestra voluntad para hacerlo. Escuchar primero y luego actuar. Entendiendo ese concepto de obediencia, vamos a entender el por qué San José actuó como actuó, ¿no? Y básicamente hay 4 principales momentos de la obediencia que vamos a ver que San José tuvo para con Dios en la Biblia. El primer momento es básicamente cuando San José acepta a la Virgen. En el texto bíblico, en Mateo, capítulo 1, del versículo 20 al 21, San José le dice, bueno, el ángel en sueños le aparece a San José y le dice, no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a tu pueblo de sus pecados. Básicamente San José, bueno, como muchos aquí ya sabemos, se había comprometido con María, ¿no? Y ellos en un principio habían acordado en ser, pues, más que castos, célibes. Ambos provenían de tribus levíticas y habían acordado entre ellos en ser célibes. Pero San José se da con la sorpresa de que María está embarazada. Algunos teólogos piensan de que lo que le pasó a San José no fue un miedo de la traición de María hacia él, porque él sabía que María no lo traicionaría, sino al contrario, entendía de que ese hijo era un hijo engendrado por Dios. Es decir, que era algo que superaba su entendimiento, ¿no? Y el miedo que tenía de aceptar a María era de no ser capaz de poder hacerse cargo de este niño, puesto que él se consideraba poco, él veía a este niño que venía de Dios como algo muy grande para él. Entonces, estaba pensando, todos ya sabemos, según el evangelista, en devolver a María a su casa, devolver a María a sus padres para evitar los problemas que la ley requería, ¿no? Y es más, dicen que San José, al ser un hombre justo, intentó devolver a María a sus padres para evitarle el problema, que ya sabemos todos, con infidelidad se la pidaba a la mujer. Entonces, el ángel le dice que acepte a María, que la acoja en su casa, ¿no? Entonces, San José pudo haberse negado. San José pudo haber dicho, porque yo, ¿no? Yo no soy digno, que lo haga alguien más. Sin embargo, no lo hizo, sino que al contrario, inmediatamente cogió a María y la llevó con él. O sea, la hizo su esposa, ¿no? Y él convirtiéndose en el padre virginal de Jesús. Este primer momento nos enseña que, aunque nosotros pensemos que no somos capaces de hacer algo por obediencia a alguien que nos los pide, debemos intentarlo y confiar en que Dios nos dará las fuerzas para poder cumplir con eso que Él nos pide a través de la persona que nos ha mandado algo, ¿no? Y no es una obediencia quejumbrosa, no es una obediencia que busca quejarse de lo que se le ha pedido, sino al contrario, es una obediencia que siempre está a la disposición de poder hacer lo que se necesita sin siquiera ser conscientes
o estar totalmente convencidos de que podremos lograrlo. El segundo momento es cuando el ángel se le aparece en sueños nuevamente a San José, pidiéndoles de que se levante el niño, de que se levante, que tome el niño, ¿no? Y que se vaya a Egipto, ¿no? Nosotros posiblemente pensemos, bueno, o sea, es irse de paseo o es irse de caminata a un país lejano, ¿no? Pero para los que en algún momento han tenido la dicha o desdicha de emigrar a otro país, ¿no? Pueden entender que al moverte de un país a otro existen muchos problemas culturales, ¿no? Si es el mismo idioma no hay mucho problema, pero aún así hay ciertas diferencias culturales que chocan. Cuando es un idioma diferente, las diferencias culturales son mucho más aquejantes, porque hay palabras de un idioma que no se entienden en el otro, y hay palabras del otro idioma que no se entienden en el propio. Entonces hay que entender la cultura, inmiscuirse en la cultura, y a partir de esa realidad poder recién formar y hacer vida. A San José le pidieron que se vaya a Egipto, ¿no? Que es un país que para poder llegar o para poder ir hacia donde ellos fueron, es una ruta muy larga. Y el niño estaba recién nacido. San José pudo haber pensado, ¿por qué tengo que irme de Belén hasta Egipto si es que hay lugares más cercanos? Incluso dentro del mismo Israel, habían lugares pues, súper cercanos a Belén, de repente solamente a 30 o 40 millas, en los cuales pudo haber estado a salvo. Sin embargo, él no puso ningún pero, sino que al contrario, fue hasta Egipto, ¿no? Pasando por unos terrenos bastante molestos, ¿no? Y con un niño y con una mujer que acababa de dar a luz. O sea, quiero que imaginen el problema y la angustia que podría haber sentido San José al momento de escuchar el decreto y la satisfacción y la paz de poder seguir una orden de Dios al momento de decir que se vaya a Egipto. Eh, en las iglesias que he visto que están en lugares donde no hay no está el catolicismo plenamente sentado, siempre les recuerdan a los pocos católicos que hay, que son básicamente inmigrantes, que esta familia fue la primera inmigrante o los inmigrantes más santos que conocemos en la Biblia, ¿no? Que tuvieron que emigrar desde su lugar natal hacia otro lugar para buscar la protección y el bien del niño. En el tercer momento, San José se entera de que Herodes ya había muerto. Y el ángel le dice, bueno, toma al niño y a su madre y vete a Israel, ¿no? Pues el niño ya no corre peligro. En este momento, San José se da cuenta de que tiene que otra vez coger sus cosas e irse de vuelta a Israel. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, esto de aquí, pues es algo más sencillo de hacer porque ya ha estado en un país posiblemente poco tiempo y está regresándose a su tierra, ¿no? Pero algunos historiadores piensan de que José y María estuvieron 7 años en Egipto. Es decir, ya habían generado raíces en ese lugar. Ya tendrían posiblemente amistades en ese lugar, conocidos, trabajos, un montón de actividades ya desarrolladas en ese lugar. Y a San José le piden de que deje todo y que vaya con María de nuevo a Israel. Quiero que intenten sentir cómo se pudo haber imaginado San José la situación de tener que dejar todo lo que ya había construido hasta ese momento para poder reiniciar y construir desde cero en Israel otra vida. Porque es volverse a hacerse conocido, es volverse a empezar un trabajo, es volverse a relacionarse con gente que posiblemente ya no esté en ese lugar. Pero San José no pone ninguna traba o no se ve ninguna traba en el Evangelio y se levanta, lleva a María y a Jesús y va hacia Israel. En un principio me imagino que él estaba pensando en volver a la tierra de sus antepasados, que es Belén, porque él como descendencia de David tenía que volver, supongo que a Belén. Sin embargo, en el camino, él se entera de que el hijo de Herodes todavía estaba vivo, que era Quelao. Y entonces tuvo miedo. San José se detuvo un momento a pensar, tuvo miedo, imagino que en oración estuvo pidiéndole mucho a Dios qué es lo que debería hacer. Y el ángel se le vuelve
a aparecer en sueños y le dice, pues, no vayas a Galilea, vete a Belén, ¿no? No vayas a Belén, perdón, vete a Nazaret, ¿no? Eh, que es una región de Galilea. Y entonces, imagínense los planes que José tal posiblemente ya tenía. Bueno, voy a ir a David, de repente voy a conversar con un pariente mío para que me ayude en algo, o voy a conversar con algún amigo que vive allí y que me ayude a conseguir algún lugar para estar con mi familia, y que el ángel le diga de la nada, pues no, no te vayas allí, vete a otro lado, ¿no? San José puede haber puesto muchísimos pero prefirió mil veces elegir y obedecer a Dios antes que ponerse o anteponerse a los designios que él tenía posiblemente ya calculados, ¿no? Y podemos aprender de él, de esos 4 momentos de San José, que no se trata tanto de lo que nosotros ya tenemos predispuesto, sino de estar en constante escucha de lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Entonces, San José también nos muestra una obediencia no solamente al llamado de Dios, sino también a los llamados que las autoridades civiles hacían, ¿no? Ese es un ejemplo que se da justamente a inicios del capítulo 2 de Lucas, en donde se dice de que había un censo para que pues se viera la población de Israel. Y bueno, San José tenía que ir hasta Belén, ¿no? Desde Nazaret hasta Belén. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero aquí no hay nada extraordinario, simplemente escoger a María, a su hijo, e irse hasta Belén y caminar y está. Pero según historiadores y según geógrafos, el problema es que la ruta desde Belén hasta Nazaret son más o menos 130 kilómetros. O sea, imagínense caminar desde Lima hasta Cañete, para los que son del sur, y para los que son del norte, desde Lima más o menos hasta la mitad de la carretera con Huacho, ¿no? Es un recorrido bastante largo. Parece que incluso siendo 130 kilómetros uno lo podría hacer de repente en 4 días o 5 días descansando, pero San José llevaba una embarazada de 8 meses, ¿no? Una embarazada a la cual, bueno, no podía caminar rápido, tenía que tener los cuidados necesarios para que el niño no le pase nada. Y además de eso, el terreno de esta región de Israel, en su momento de Galilea, era muy montañoso, o sea, había muchas quebradas, había muchas subidas y bajadas. Para los que han en algún momento ido a Cusco o alguien en algún lugar donde hay muchas montañas, se pueden imaginar lo cansado que es subir montañas constantemente o praderas constantemente. Si las praderas tienen una pendiente baja no es muy complicado, pero si tienen una pendiente alta es muy cansado, ¿no? Y subir y bajar hace que tengas problemas en las rodillas, hace que tus músculos se sientan muy cansados en distancias muy cortas. Y San José tenía que, pues, recorrer todo este camino hacia Belén para obedecer el mandato civil de César Augusto, ¿no? Fácilmente pudo haber dicho, tengo una mujer embarazada, no voy a ir, no quiero. No, me preocupo más por mi mujer que por el mandato civil. Sin embargo, él, como buen ejecutor de la ley de Dios, va hacia Belén sabiendo lo difícil que sería el tramo. Otro momento en el cual San José nos inculca un poco más con su obediencia es ante las autoridades religiosas, ¿no? Pues San José cumple los ritos que su pueblo le había inculcado, ¿no? Como la circuncisión del niño, como llevar a María para que sea purificada, o como la presentación del niño en el altar. Y todos estos momentos se cumplen en plena obediencia, ¿no? Intenta cumplir la ley, pues como nos dice Mateo en un principio, José era un hombre justo. Me estoy extendiendo mucho, solo quedan 5 minutos. Y entonces, ¿por qué San José podría ser padre en obediencia? Pues primero, ¿no? Si siendo sumisos a padres, según el mandato de Dios, Jesús aprende de José a ser obediente, ¿no? Y esto de aquí es obvio, puesto que en Éxodo, capítulo 20, versículo 12, San José nos dice que
bueno, no San José, pero la Biblia, o el autor de Éxodo, nos dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Es un mandato de Dios para nosotros, y que San José se lo inculcó a Jesús desde pequeño, ¿no? Porque como padre, él siempre buscaba que sea lo más obediente posible. En segundo momento, ¿no?, podemos ver de que Jesús cumple la voluntad del Padre, y que esto no pudo haber sido o llevado a cabo sin que su Padre virginal le haya ayudado a cumplirla. Pues hay tres momentos bíblicos, dos momentos bíblicos en los evangelios, y una afirmación y dos afirmaciones dentro de dos cartas hacia los cristianos, y son los siguientes. El primero es: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. No, Juan 4:34. Jesús, cuando predicaba, siempre decía de que su objetivo era llevar lo que Dios quería de él, era hacer lo que Dios le pedía. Él escuchaba y actuaba ante lo que Dios dictaba. Otro momento es, obviamente, en el Getsemaní, y yo creo que es el momento más icónico para ver la obediencia que Jesús tenía. Pues él dice lo siguiente, dice: que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. No era un momento agradable para Jesús, no era un momento satisfactorio. No es que Jesús sea un masoquista que estaba viendo cómo iban a crucificarlo y estaba contento. Al contrario, Jesús estaba atemorizado de tener que pasar por todo ese dolor, ¿no? Sufría muchísimo por ver todo lo que estaba por ocurrirle, y más aún viendo que lo que estaba por hacer iba muchas veces caer en tierra seca, ¿no? en terreno árido, que no iba a dar fruto. Pero sin embargo, a pesar de su miedo, a pesar de su angustia, Jesús va y con mucho amor acepta lo que Dios quiere, y se puede ver claramente que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, como quieras tú, como tú lo ordenes. Es el momento icónico de la obediencia de Jesús, y que puede ser un claro ejemplo para nosotros para ver cómo debemos obedecer. Pues aunque no querramos, pues aunque nos cueste, aunque estemos cansados, agobiados, debemos ser como Jesús al momento de aceptar y decir que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y por una más es cuando se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte en cruz, ¿no? Entonces, para concluir, pues, ¿cómo ser obedientes como San José, ¿no? La primera es escuchar la voz de Dios en lo sencillo y no en lo apoteósico. Lo segundo es ser prontos para ejecutar el llamado. Lo tercero es seguir los mandatos civiles. Lo cuarto es imaginar que somos el ejemplo de Jesús niño. El quinto es pensar que restauramos el paraíso cuando obedecemos. Y lo sexto es pensar que al obedecer educamos a los que vienen detrás. Pues hay tres calculatorias que a mí me gusta usar mucho al momento de ejercer la obediencia. Y son: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Señor Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Yo creo que con esto acabamos la charla. Yo quería compartirles una canción, pero me parece que no hay tiempo. Pues si tienen alguna pregunta o duda, yo gustoso en escucharlos. Gracias, Alexis.